9:35 de la mañana, seguimos con nuestros espacios de entrevista. Tenemos en estos instantes a Mónica Brito. Ella es candidata asambleísta por la Revolución Ciudadana, lista 5, Distrito 1, Mónica, ¿no? Distrito 1, Mara, Distrito 1, el más grande de la provincia, ¿no? Esta ¿Verdad? semana Junto no, con la parroquia, 1. con el Distrito 2, ¿no? También son de las más Así es, grandes. son de ¿Cómo las estaba, más Mónica? Gracias por aceptar esta invitación al programa Los Outsiders. ¿Cómo le va en la campaña? ¿Cómo va el tema de la Primero, campaña? un fraterno saludo y el agradecimiento por el espacio. Omar, Johan, felicitaciones por esta iniciativa. Gracias. Las plataformas digitales se han convertido en los espacios importantes para democratizar el uso de la palabra. ¿Cómo nos va? De manera intensa trabajando en una agenda de recorridos, de diálogo con las comunidades, con los dirigentes de organizaciones sociales, de gremios de trabajadores. Tiempo completo, La Patria nos llama nuevamente, ahora como candidata a la Asamblea. Creo que el desafío es enorme, hay mucho que hacer y trabajando permanentemente en el territorio. La inseguridad para las candidaturas, porque también hacer recorridos, y yo, como le decía ayer a la candidata de Pachacútec, también que era del Distrito 1, yo conozco de primera mano que desde hace ya al menos una elección o hasta dos, ya te piden vacunas hasta para hacer ciertos recorridos a veces. Si viene un líder de barrio, entre comillas, decir, a ver, quiere entrar a hacer proselitismo aquí, aflójese con sus $20 o hasta más a veces. Omar, tenemos una ventaja, sin decir que obviamente tenemos que tener todos los resguardos en función de organizar adecuadamente el territorio. La ventaja es que tenemos dirigencia en cada barrio del sur de Guayaquil. Y eso te ayuda de alguna manera a sentirte un poco más protegida. Cuando vas a un recorrido es un dirigente de un territorio organizado el que te invita al recorrido. Ya. De tal manera Nada que... improvisado, ¿no? Nada improvisado. Hasta las rutas son... Todas las rutas totalmente planificadas con los dirigentes, por esta ruta sí, por esta ruta no, por aquí es muy peligroso. Hemos tenido esa ventaja de estar permanentemente en el territorio, te permite tener la garantía de que vas a ir acompañadas de quienes son vecinos del sector. La gente en el sector respeta mucho el liderazgo de los dirigentes comunitarios y eso nos ha permitido tener alguna tranquilidad. Sin embargo, y te quiero contar en lo personal, moradora de Los Guasmos por 43 años, recién hace 2 años me cambié del barrio en que crecí, por primera vez he sentido miedo en los recorridos en el sur de Guayaquil. Miedo porque la delincuencia armada organizada no tiene ningún reparo en atacar a quien tenga que atacar. Antes los sicariatos eran directos a la víctima que tenían identificada. Hoy los sicariatos son ráfagas de metralla, de fusil, no importa quién caiga, no importa quién caiga. A eso nos enfrentamos y ese es uno de los principales motivos que nos lleva a tomar esta candidatura como un reto precisamente para recuperar la tranquilidad de caminar seguros en los barrios de nuestras ciudades. Devolvernos la paz y esa paz entendida no solamente en no tener delincuencia organizada, sino tener acceso también a derechos como la salud, la educación y todo lo que corresponde al bienestar social. Y bueno, es un contexto complicado no solo por la seguridad, sino también por la razón por la que estamos en campaña, que es que hubo una muerte cruzada. Y yo sí quiero preguntarle a usted su visión sobre lo que puede hacer en un año y un poco más de gobierno o de periodo legislativo. Lo decía en una anterior entrevista, Johan, somos un equipo que no es improvisado, somos un equipo que ya recibió el Ecuador en el 2006 en las peores condiciones de la historia republicana de este país. Hoy son otras las características, nos enfrentamos a las bandas y las mafias organizadas. Sin embargo, tenemos la capacidad, la decisión, tenemos un equipo que ya administró el Estado ecuatoriano con resultados impresionantes. Vamos a los recorridos y la gente más reacia y que ha tomado distancia del correísmo, cuando le haces una sola pregunta, no le pido que me diga por quién va a votar, no le vengo a decir por quién va a votar, le pido que reflexione su voto y recuerde cuándo usted, su familia, estuvo mejor, cuándo sentía orgullo de ser ecuatoriano. Y hasta el más escéptico te dice, con Correa, es impresionante. Por lo tanto, es un equipo que está preparado, que ya tuvo la capacidad de reorganizar este país. Veníamos de una migración forzada en el año 99, inicio de la década del 2000, veníamos con el sistema de salud y de educación devastado, sin ningún recurso, sin ninguna infraestructura. Hoy contamos, aunque ya deterioradas por la falta de mantenimiento, con infraestructura en temas de salud pública, en temas de educación. Hay que retomar
esa senda de progreso y desarrollo en equidad. Es lo que nos llama. Ahora, Mónica, en el caso de llegar, usted ya tiene experiencia en el legislativo, usted en su momento era la alterna de Byron Valle, ¿no? Era el dirigente histórico del sur de Guayaquil, que falleció también. A ver, yo insisto en lo que dice Johan, ¿no? ¿Verdad? Hay temas que uno puede llegar con una agenda propia, ¿no? ¿Verdad? Quizás por intereses, por ejemplo, obviamente a usted le gustaría hacer algún tipo de proyecto que pueda focalizarse sobre el sur de la ciudad de Guayaquil, algún tema social, pero el tema de la seguridad te concentra y te absorbe específicamente, y hay la gran discusión, ¿no? ¿Verdad? Hay que reformar el COIP, hay que hacer algo con los jueces, hay que incrementar las penas, hay que endurecer las penas. Bueno, hay algunos disparatados que hablan de muerte cruzada y cadena perpetua cuando eso no se permite porque tenemos tratados internacionales. Pero específicamente, ¿qué propuesta se puede hacer para el COIP, por ejemplo? ¿Qué se puede hacer específicamente para el Código Integral Penal para poderlo mejorar y en algo solucionar lo que estamos viviendo? Primero, en lo que tú acabas de mencionar, más que una agenda personal, tenemos una agenda como bloque, que estamos seguros que va a ser un bloque mayoritario. Recuperar la institucionalidad desde la legislatura es una de las primeras tareas. Cómo garantizar que nunca más se deje sin presupuesto al sistema integral de seguridad ciudadana. Cómo lograr que nunca más se afecte la estructura del Estado cuando eliminaste un ministerio tan importante como el Ministerio de la Justicia. Y en temas del COID habrá que hacer las revisiones pertinentes para evitar que el crecimiento de la violencia organizada llegue a los niveles que ha llegado en estos momentos. Okay. La principal agenda de campaña que tiene nuestro binomio, uno de sus ejes, el primer eje es la seguridad. Y asimismo, desde el equipo de legislatura, nuestro principal eje en tema de agenda legislativa es impulsar todas las reformas, elaboración de leyes que permitan blindar ese sistema integral de seguridad ciudadana. Solo un ejemplo, recorríamos el otro día un sector del suburbio de Guayaquil y pasábamos por un UPC, cerrada, yo decía, han de estar en alguna reunión, en descanso, cuando nos acercamos, desmantelada, sin un solo policía, no había nadie en esa UPC, está abandonada. Y la gente te dice, es que aquí la policía le tiene miedo a los delincuentes y cerraron. No hay presupuestos, se dan el lujo de que el presupuesto que se le asigna al Ministerio del Interior no ejecutarlo en su totalidad y devolver presupuesto al final del año fiscal. Eso es inclemente frente a los temas de violencia que hoy vivimos. Ayer nos topamos con la dolorosa noticia de nuevamente un joven político en Durán asesinado, un compañero militante de las filas de la formación política de la Revolución Ciudadana asesinado. Hoy todos estamos en absoluta zozobra porque en cualquier momento la muerte está a la vuelta de la esquina. Eso tiene que terminarse y se termina cuando hay decisión, cuando hay inversión, cuando hay una preocupación real por la ciudadanía. Este gobierno ha instaurado con esos ministros que se han prestado para esa dinámica de la necropolítica, abandonar a la ciudadanía y dejarla morir por la violencia organizada, atacada por la violencia, dejarla morir por la falta de presupuesto para la salud. Hoy los hospitales no tienen nada, la gente tiene que hacer demandas de solidaridad y caridad en las redes para acceder a una operación, para acceder a tratamientos de enfermedades catastróficas. Estamos en absoluto abandono. La necropolítica es parte de una decisión de los últimos 6 años de los gobiernos que han asumido la administración del Estado. Yo estoy de acuerdo con gran parte de lo que está mencionando. Ahora, también hay otra cuestión que me parece que hay que atacarla más a profundidad, porque lo que yo percibo es que todavía capaz no tenemos perspectiva real de lo que es la violencia ahorita, ¿no? Porque no estamos hablando solo de bandas organizadas por territorio, sino de que hay alguien más arriba de esas bandas organizadas por territorio que la financia y que mantiene hasta diría una organización multinacional de narcotráfico, y que eso hace que nosotros estemos ahí complicados. Ahora, ¿hay alguna propuesta para atacar a esos grandes? Es decir, por ejemplo, yo no he escuchado a nadie hablar sobre cuándo se va a comenzar a investigar los bancos que lavan el dinero del narcotráfico, por ejemplo. Porque ahí es donde está la raíz. Una vez, lo decía Omar hace unos días, una vez que le vuelves cara la vida a esos de arriba, van a buscar otro lado. Es decir, van a dejar Ecuador y se van a ir para otro lado. ¿Qué es lo que pasó en Colombia? Por eso están aquí todos. Entonces, ¿por ahí tienen alguna propuesta, algo para hacer? Johan, empezar por decirte que cuando un Estado
abandona a sus ciudadanos y no establece políticas y reglas claras precisamente de la convivencia en esa administración del Estado, puede pasar lo que sea. Puedes tener bandas organizadas, políticos vinculados a esas bandas. Hay una denuncia que la Fiscalía aún no investiga del vínculo de este gobierno con la mafia albanesa. Tú me acabas de decir algo interesante que yo lo he venido planteando en muchas entrevistas. ¿Cómo así? Mientras la crisis económica del país se profundiza, mientras crece el desempleo, mientras crece la migración forzada, los bancos son los únicos beneficiarios de estos 6 años de desgobierno. Han multiplicado por 4 sus ganancias. Habría que revisar, pues, de dónde vienen esos grandes capitales que están hoy depositados en los bancos. ¿De dónde vienen? Y eso pasa por tener reglas del juego claras en la administración del Estado. Las reformas pertinentes en el COI tendrán que darse para revisar el tema de cómo combatir el lavado de dinero. Tendrán que hacerse todas las revisiones pertinentes para combatir todos los niveles de delincuencia. Las mafias en los territorios, la delincuencia de cuello blanco que acapara los recursos del Estado, pero que además también hace lavados de dinero. Todo eso habrá que revisarlo, habrá que hacer las reformas pertinentes. Y tú me decías, la mafia en todos los niveles. Vengo de un sector popular, sabemos que desde el pez más pequeñito, los peces más gordos muchas veces suelen estar incluso en cargos de gobierno. Y eso tiene que acabarse, tiene que acabarse. Candidata, aquí Bolívar Vargas le envía un saludo y le solicita que cuál sería su aporte para el tema de la educación superior, específicamente con el CENESID. Dice porque ha fracasado la inclusión de los chicos, ¿no, verdad? Sigue habiendo, o sea, se eliminó la prueba de ingreso y ahora cada universidad escoge el modelo para las admisiones, pero aún así siguen faltando cupos, sigue habiendo jóvenes que se quedan sin estudiar de lo que desean. Se vendió esta ilusión, ¿no? De estudia lo que tú quieras, pero ya vemos la realidad. Lamentablemente, Omar, la juventud fue víctima de 2 cosas. En el 2017, de la traición, de un traidor que no puso en ejecución un plan de gobierno que propuso la creación de 40 unidades técnicas superiores, 40 universidades técnicas superiores, que iban a resolver en una gran medida el acceso a la educación superior. Y en segundo momento, con el gobierno de Lasso, les vendieron humo, demagogia, de que eliminar el CENESID y eliminar el examen iba a ser la posibilidad cierta de solucionar el acceso a la educación superior. Mentiras. Mientras no establezcan recursos para las universidades y que esas universidades puedan acoger en sus aulas la cantidad de bachilleres que salen cada año, pero además de ir creando nuevas universidades, institutos técnicos superiores, no ibas a solucionar el ingreso a la universidad. Ayer conversábamos con un compañero y veíamos qué buena noticia saber que hay un compromiso de nuestro binomio Luisa González y Andrés Arauz de crear una universidad del sur en Quito. Y nos decíamos, ¿y Guayaquil? La población del sur de Guayaquil tiene miles, cientos de miles de jóvenes que terminan su bachillerato y que no tienen acceso a la educación superior. Creo que hay que retomar y revisar ya una vez en el gobierno que nuestra presidenta pudiera revisar la posibilidad de convenios con los municipios y crear institutos técnicos superiores. Tampoco es la proliferación de universidades, porque eso también a veces le hace un daño a la educación. Claro. Por ejemplo, yo me acuerdo que el propio Rafael Correa en su gobierno decía, mira, en ciertos países de Europa que tienen grandes espacios son muy focalizadas las universidades. No es que hay 500 universidades en Alemania, digamos que hay 50, pero están bien focalizadas y hay un trabajo permanente del Estado para dar becas, para dar movilización, estadía para los estudiantes que puedan, por ejemplo, de un sector, de un estado, movilizarse a otro para poder estudiar algo muy parecido a los Estados Unidos, que hay las grandes universidades estatales. Claro. Pero también a veces no llegar al tema de la proliferación de universidades, porque si no vamos a dejar nuevamente las universidades de garaje. En ninguna circunstancia queremos volver a las universidades de garaje. Claro. Pero sí es necesario en este momento pensar en cómo identificar en función del territorio y de la demanda dónde requieres sí, hay que repensar universidades, institutos técnicos superiores, ¿no? Totalmente. Que se ajusten a la demanda laboral también del territorio. Guayaquil es una ciudad netamente comercial.
hay la necesidad de revisar qué carreras en el nivel técnico superior nos permitirían ir solucionando. Creo que, por ejemplo, en el sur, ¿qué universidades tienes aparte de la agraria? De la agraria, estatal, claro. O sea, públicas. No tienes, Pública, tienes no. públicas no. No Y ahí hay tienes ninguna. privadas. La La agraria, agraria. y la No Politécnica tienes. Salesiana, que es Es privada. privada, es privada, Entonces, no tienes. Cambio acá en Norte sí tiene, la estatal, la católica, Es la única Casa que Grande. cubre la demanda de todo Guayaquil. La universidad estatal que cubre la demanda de todo Guayaquil. Claro. Entonces, Guayaquil tiene 3 millones de habitantes, un porcentaje Y ya está muy saturada amplio de la jóvenes, miles de jóvenes en los recorridos. Omar, es desesperanzador. Ir a un recorrido y toparte con jovencitos de 19, 20, 24 años que cuando les preguntas, ¿estás estudiando? No. ¿Trabajas? No. Dice, es que no hay cómo. O sea, ya yo perdí la esperanza de entrar a la universidad, trabajo en lo que salga, debemos devolverle la esperanza a los jóvenes. Y eso se hace con decisión, con presupuesto y con un estudio que nos permita, como tú dices, no crear universidades en cada esquina o volver a las universidades de garaje, pero sí tener los centros universitarios pertinentes y que correspondan a la realidad que viven las ciudades. Habla con coherencia con respecto de blindar los presupuestos, pero el tema es la realidad. Ayer conversábamos con Carlos Eratorre, exministro, y él nos decía que Lazo nos va a dejar un regalo de 9.000 entre millones. 9.000 a 10.000 millones de dólares de déficit de este año. Está bien, yo veo que todas las candidaturas presidenciales, los binomios hablan de presupuesto, de hacer nuevas obras y todo, pero si cuando lleguen a Carondelet y la olla está vacía, ¿qué hacemos? Habrá que buscar alternativas. Una de ellas, tienes 10.000 millones de dólares reposando en la banca suiza mientras el país carece de todo. Hay que tomar decisiones. Pero ahí hay y se parte las de van a plata de tomar. los depositantes. Se van a tomar las decisiones pertinentes que no afecten derechos, que no afecten el futuro del país, obviamente, pero tenemos que salir de la situación catastrófica que hoy tenemos. Buscar los recursos necesarios, establecer convenios internacionales que te permitan atender los temas principales: seguridad, empleo y bienestar social. Por ejemplo, aquí Gustavo Icaza, padrino, ¿cómo estás? Dice, ¿de qué sirven tantas universidades si no hay suficientes maestros? Dice, si en los colegios hay falta de maestros hoy en día. Porque hay una decisión del gobierno de no establecer las prioridades, querido Omar. ¿Cómo pudo hacerse en el periodo de Rafael Correa, aún cuando tuvimos la crisis petrolera en el 2015? ¿Cómo se hizo para mantener maestros, policías? Es una cuestión de decisión política también, de capacidad, y no la improvisación, la incapacidad y la indolencia que tiene el actual gobierno de no hacer nada. Tenemos un petróleo que está a muy buen precio. ¿Dónde están los recursos de ese excedente petrolero que hemos tenido? ¿Dónde están los recursos? ¿Por qué un Ministerio del Interior devuelve recursos, devuelve presupuesto y no lo ejecuta en el escenario que tenemos hoy de inseguridad? Ahí están las respuestas. Decisión, capacidad y establecer las estrategias pertinentes para atender a la población. La prioridad es la vida. Eso lo tenemos claro. La vida del ser humano por encima de los grandes capitales, como lo de los bancos, que han sido los únicos beneficiarios de estos 6 años de desgobierno. Perfecto. Proyecciones de cuántos asambleístas podrían sacar en la provincia del Guayas, y la RC, más allá de un discurso que yo entiendo que es netamente electoral, ¿confía en una victoria en primera vuelta? Estamos trabajando para eso, no estamos confiados. Estamos trabajando mañana, mediodía, tarde y noche para lograr la victoria perfecta del pueblo ecuatoriano en una sola vuelta. Sin embargo, no estamos confiados, conversando con todos los gremios, con las organizaciones sociales, con los adultos mayores, los gremios de personas con discapacidad que hoy son las más abandonadas. No nos estamos confiando, estamos conversando con todos, llegando a todos los territorios, escuchando a la población que nos hace propuestas. Justo ayer me reunía con la presidenta de la Federación Nacional de Personas No Videntes y decía, Mónica, la política pública que se implementó en la Revolución Ciudadana para atender a las personas con discapacidad está desmantelada. Solamente el establecer, obligar a las empresas a que cumplan con la demanda de la nómina del 4% de personas con discapacidad, no se cumple, no llega ni al 1%, nos decía la Federación de Personas No Videntes. Devolver precisamente la capacidad de garantizar derechos a los ciudadanos. Esos son nuestros principales cartas de presentación, para nada confiados, trabajando arduamente, sí, y estamos seguros. Recorremos todos los días los territorios, Omar. Hay aproximadamente un 30% de indecisos, y con una estrategia adecuada de ser respetuosos, de ser humildes y no decirle vote por mí que soy el ganador, sino
reflexione su voto, piense permanentemente cuándo estuvo mejor, cuándo podía salir a la calle y caminar tranquilo, seguro, iba a un hospital y era atendido, tenía acceso a trabajo, había trabajo digno, había recursos en sus bolsillos para ir a comprar. Usted se sentía orgulloso de ser ecuatoriano y como te dije al inicio, todos te contestan, sin que les pidas que te contesten, Correa. Creo que ese es el trabajo que nos toca hacer, con absoluta humildad, con absoluta respeto por la decisión del votante, apelar a ese sentimiento de bienestar que tuvo la población en los 10 años del gobierno de la Revolución Ciudadana, que fue el gobierno del pueblo. Perfecto. 9 de la mañana con 55 minutos. Ha sido Mónica Brito, candidata asambleísta por el Distrito 1. Urdaneta, no, Jimena y Febres Cordero. Barrios del sur de Guayaquil. Jimena y Febres Cordero por la provincia del Guayas.